Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad quiero mostrarles, compartirles a ustedes el progreso de la base, ¿cierto? Cómo va, pero he decidido hacerle otras vuelticas más porque no la quiero tan pequeñita, ¿cierto? Entonces voy a empezar nuevamente con el gris, voy a empezar dando, digámoslo de esta manera, voy a empezar a hacer ahora la vuelta gris. Voy a dar dos vueltas en color gris. Entonces voy a empezar con 3 puntos. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, voy a empezar de hecho acá con un aumentico. Ahí me disculpan si de pronto... Ah, ok, ahí. En ese mismo punto voy a hacer, miren, ahí voy a hacer un aumento. Y a partir de aquí voy a contar 7 puntos de separación para hacer otro aumento. Entonces, miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Después de esos 7 puntos nuevamente hago un aumento, voy sacando hilo gris. Recuerden que estoy trabajando con dos colores, pero ustedes pueden trabajar con más o con otros colores. No necesariamente tienen que ser estos. Miren, reviso que no se me vean los hilos por el... Esto es cuestión personal. Simplemente voy a dar otras dos vuelticas más para hacerla un poquito más grande. Entonces, hice el primer aumento acá, miren. Luego cuento 7 puntos y hago otro aumento. Miren, ahí hago otro aumento. Uno y ahí dejo 2 puntos en uno solo. Ahí está el aumento. Y simplemente repito lo mismo. 7 puntos de separación. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, 7 puntos de separación. Nuevamente repito el aumento. El aumento, miren, ahí está el aumento. Y nuevamente hago 7 puntos de separación. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces recuerden, estamos haciendo 7 puntos de separación y el aumento. Entonces ahí ya tengo los 7 puntos. Nuevamente hago otro aumento. Miren, uno y ahí mismo hago otro. Y nuevamente hago 7 puntos de separación. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces nuevamente hago otro aumento. Voy a hacer otro aumento aquí, miren. Ahí mismo hago uno y otro. Ahí mismo el aumento, miren. Y repito lo mismo hasta el final de la vuelta. Uno, 2, 3, 4. Reviso que no se me vean los hilos. 4. Voy aplanando. Esto siempre hay que hacerlo. Ir aplanando su base y así me va quedando. 4, 5, 6 y 7. Y el aumento, miren, el aumento lo hago ahí, después de esos 7 puntos, el aumento. Y así voy a repetir hasta el final de la vuelta. Esta es la vuelta número 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, sí. Vengo con ustedes. Bien, como pueden ver, voy llegando al final de la vuelta número 11. Yo simplemente estoy haciendo 7 puntos de separación y el aumento. Entonces llevo 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7. 7 y el aumento, ¿cierto? El aumento ahí. Bueno, aquí no cogí 2 hebras, pero son 2 hebras, recuerden. Acá, miren. Un 3. Aquí hago el aumento. El aumento y termino con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y termino con un aumento, alcancé para hacer un aumento aquí en este último punto. El aumento. Entonces voy a proceder a contar. Voy a contar en este momento los puntos. Bien, entonces como pueden ver voy a contar los puntos en este momento. Entonces yo procedo a contar los puntos, uno punto por punto. Recuerden, los puntos son estos, miren. ¿Ustedes cómo saben cuál es un punto? Es la cadena completa, miren. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 y así voy a continuar hasta contar los puntos. Vengo con ustedes para ver cuántos tengo. Bien, entonces contando los puntos tengo 167 puntos. Acá los marqué. Miren, me dio 167 puntos, o sea, en esta vuelta conté los puntos y me dio 167 puntos. Entonces recuerden que yo tengo que tener múltiplos de 20, es decir, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ¿cierto? En la base. Entonces a mí me faltan para completar, como se acerca más a 180, este número 167, tengo que entonces miren, hice la operación 180 menos 167 me dio 13, o sea que me faltan 13 puntos, para completar los 180. Entonces, ¿qué hago yo? Para saber cada cuántos puntos debo aumentar, dividí 167 entre la cantidad de puntos que me faltan, o sea 13, y eso me dio 12.84. Entonces, cada 12 puntos voy a voy a hacer un aumento en esta vuelta que viene, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer, miren, voy a hacer eso. Voy a empezar la vuelta número 12. La vuelta número 12 la voy a empezar así. Un punto, 2. Y ahí voy a hacer bueno, 2, 3. No, vamos a continuar con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? 12 puntos y después hago el aumento, miren, ahí hago el aumento y nuevamente tejo 12 puntos, 1, 2, 2, ¿cierto? Llevo 2, 3, 4, 5, 6, llevo 6 puntos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cada 12 puntos voy a hacer el aumento. Miren, ahí hago el aumento
Y entonces cada 12 puntos voy a hacer un aumento. Vengo con ustedes cuando tenga esta vuelta totalmente realizada y vamos a empezar a subir ya ahora sí el diseño. Esto es una mini, vamos a ver de cuánto, en qué medida me queda. Entonces vengo con ustedes para realizar esto. O sea, vamos a empezar, recuerden, cada 12 tejen 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento. Y vengo con ustedes ahora sí para ver el resultado. Bien, chicos, entonces como pueden ver ya di la última vuelta del fondo, ahora sí. Yo lo había dejado de 10 vueltas, pero decidí hacerlo 2 vueltas más para que quedara un poquito más grande, miren. Yo lo había dejado hasta aquí en el último tutorial que hice. Y entonces ahora hice 2 vueltas, entonces ahí ya tengo los 180 puntos, ya los conté previamente, ya los conté, tengo 180 puntos. Ahora sí voy a empezar a subir y voy a dar una vuelta con el mostaza. El color de base es el mostaza. Entonces ahora voy a empezar a dar una vueltica con el mostaza. El color de base es el mostaza, por lo tanto voy a dar una vueltica con él, miren. Entonces en esta primer vueltica del levantamiento ya no vamos a hacer aumentos. De todas formas yo aplano un poquito, pero miren que ya me quedó planita la base. Entonces ahora voy a empezar a subir el diseño con los 180 puntos. Recuerden, son múltiplos de 20, o sea, 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180, 200, 220 como máximo, ¿cierto? 4. Entonces simplemente ya no vamos a hacer más aumentos, ya no voy a aumentar más a partir de ahora, simplemente voy a empezar a subir el cuerpo de la mochila. Y entonces yo simplemente voy dando punto por punto, voy dando puntadas sin aumentar, recuerden, ya no vamos a aumentar, porque necesito que el plato eche para arriba, ¿cierto? La coquita se empiece a formar. Entonces yo voy a dar una vuelta así como ustedes están viendo en este momento. Y después vamos a empezar a poner el diseño, ¿cierto? Yo el diseño ya lo tengo acá en una hoja, pero ya en un instante se los enseño. Les muestro qué diseño vamos a poner en el cuerpo de la mochila. Entonces ustedes recuerden, van tejiendo esta vuelta sin aumentar, recuerden, sin aumentar. Ya no necesitamos hacer aumentos. Acá tengo 180 puntos, pero ustedes pueden tener 160 o 200, ¿cierto? Incluso 140, es decir, múltiplos de 20, porque el diseño es múltiplos de 20. Entonces acá yo estoy dando la vuelta de levantamiento. Estoy colocando la vueltica de levantamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a proceder ahora a jalar un poquito el cordón. Un poquito solamente, no necesito jalar mucho. Ahí, esto como para ayudar al tejido a que se vaya echando para arriba, ¿cierto? Ya esta es la primera vueltica de levantamiento. Entonces sigan dando las puntadas y ya no aumenten más, ya no necesitan aumentar. No necesitan aumentar, entonces vengo con ustedes cuando ya tenga esta vuelta realizada. Continúen de la misma manera, punto por punto y ya. Bien, entonces como pueden ver ya se va formando el levantamiento, ¿cierto? Recuerden que estoy dando una vuelta sin aumentar, ya está la primera vueltica de levantamiento, ya no necesito hacer más aumentos. Entonces yo voy avanzando y les voy a mostrar qué diseño vamos a colocar y vamos a ponerlo de una vez también. Porque ustedes o sea, una vez que nosotros coloquemos el diseño, ustedes simplemente se van a hacer, que coloquemos el diseño en el cuerpo, ustedes simplemente se van a guiar del patrón de la cuadrícula, ¿cierto? Entonces yo simplemente les voy a enseñar a cómo colocar el diseño en la primer vueltica del diseño. Y ya ustedes después se van a ir guiando. Obviamente yo voy mostrando avances, progresos, pero no lo voy a hacer completo con ustedes. O sea, no voy a hacer el tutorial completo porque pues es simplemente guiarme del patrón.
Miren, así me va quedando el cuerpo ya levantadito, la mochila levantadita. Entonces ahí yo continúo dando las puntadas. Bueno, yo continúo, ¿cierto? De esta manera, punto por punto voy a ir avanzando. Miren, yo voy acercándome al final de la vuelta, de la primer vueltica de levantamiento. Solamente en la primer vuelta, esto lo digo porque no, esto solamente se hace en la primer vueltica de levantamiento, es jalar un poquito el cordón para que me ayude a levantar, ¿cierto? Y eso es todo, yo no necesito hacer más, jalar más ese cordón a partir de la segunda vuelta, ¿cierto? No, eso simplemente se hace en la primer vueltica de levantamiento, muy importante eso, no hacerlo todo el tiempo, no solamente en esta vuelta y ya. Me encantó el fondo como quedó, miren, como unas líneas como caracol, miren, muy bonito. Entonces yo simplemente voy a seguir avanzando y ya vengo a, bueno, ya me voy acercando al final. Recuerden que son 180 puntos, esta mochila tiene 180 puntos. Miren, ¿cierto? Entonces ahí voy llegando al final de la primer vueltica de levantamiento, pero no es la primera del diseño. Entonces ya vamos a empezar a hacer el diseño, ya se los voy a mostrar enseguida. Miren, ahí llegué al final de la vuelta. Y nuevamente continúo un tramito más, voy a tejer un poquito más. 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? Entonces, miren, les voy a mostrar el diseño. Dejo ese último punto sin cerrar porque les voy a mostrar el diseño en este momento. Voy a jalar un poquito el cordón para que se me acomode más el tejido. Miren, les voy a mostrar el diseño. Este es el diseño que vamos a hacer en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se lee? Recuerden, siempre se los he dicho, los diseños se leen de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces yo voy a empezar con este puntico en gris. Y después de tejer ese puntico en gris, tejo 19 puntos en color mostaza. Nuevamente, un punto gris, 19 puntos en mostaza, y esto lo vamos a repetir alrededor para ir formando el diseño, ¿cierto? Entonces, recuerden, yo dejé ese último punto sin cerrar, lo voy a cerrar con, o sea, dejé ese último punto mostaza sin cerrar, lo voy a cerrar con el gris. Y seguimos lo que nos dice el patrón. Miren, el patrón nos indica un punto en color gris, como vemos aquí, un punto en color gris y 19 puntos en color mostaza. Un punto en color gris, miren, ahí está el puntico. Y tejo 19 puntos en color mostaza, recuerden. 19 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren cómo me va quedando
Entonces un puntico gris, 19 puntos en color mostaza. 3, 6, 9, 9, 9, 10, 11, 12. Bueno, entonces recuerden, un punto gris, 19 puntos en color mostaza, 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿cierto? Nuevamente, guiándome del patrón, hice estos 19 puntos. Bueno, voy a poner así, discúlpenme, acá 19 puntos, nuevamente un punto gris y 19 puntos mostaza. Esto mismo lo vamos a repetir todo el tiempo hasta terminar la vuelta número 1 de levantamiento, o la vuelta número 1 más bien del diseño. Un punto, recuerden, un punto y 19 puntos en color mostaza. 1, 2, así me va quedando, miren cómo va quedando de bonito. Ya con el diseño, ir colocando el diseño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿cierto? Miren, un puntico, 19 puntos mostaza, un puntico gris, 19 puntos mostaza, nuevamente un punto gris, una puntadita en color gris, 19 puntos en color mostaza, 1, 2, 3, 4, 5. Mire cómo me va quedando, ¿cierto? Ahí se va viendo el diseño. Voy a jalar un poquito para que se vaya echando un poquito más para arriba, miren. Y entonces estos punticos son estos, miren. La primer vuelta, recuerden, estamos en la primer vuelta del diseño, esto. Entonces, un punto gris o el color que ustedes estén utilizando y 19 puntos mostaza. Un punto gris, 19 puntos mostaza, un punto gris, 19 puntos mostaza y así hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Entonces ustedes van a repetir lo mismo hasta finalizar la vuelta. Vengo con ustedes. Bien chicos, entonces como pueden ver he estado haciendo lo mismo, ¿cierto? Un punto gris, 19 puntos mostaza, un punto gris y tengo que hacer 3, 6, 9, 10, 19 puntos mostaza. Entonces llevo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Miren cómo va quedando la mochila, ya la mini. Así es el fondo. Ahí está. Entonces recuerden que yo tengo que hacer 19 puntos de mostaza. Entonces llevo 3, 6, 9, 12, 15, 18. Me falta uno. 18, 19 y un punto mostaza. Un punto mostaza y 19 puntos.
aunque creo que no me van a dar 19 puntos, ya les digo qué vamos a hacer. Cierto, miren, hicimos el último punto en gris, ahora nuevamente hago 19 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren, aquí les voy a explicar algo y espero les quede muy claro lo que les voy a decir, y es que aquí, como es el desnivel, de todas formas nos vamos a consumir ahora 3 puntos grises. Miren, acá les voy a mostrar con el patrón. Vamos a empezar la segunda vuelta, entonces de todas formas debe haber 19 puntos de separación, pero aquí no los voy a tener. Entonces, ¿qué me toca hacer? Miren, voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, me da justo acá. Entonces tengo que hacer un aumentico por acá para poder tener los 19 puntos, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Entonces me voy a retroceder un poco y trato de hacer el aumento no tan pegadito, lo voy a hacer ahí, miren. ¿Cierto? Ahí ya hice el aumento, solamente se hace una vez, solamente se hace una vez el aumento para que me den 19 puntos de separación, de igual forma como me habían quedado en los otros, ¿cierto? O sea, acá me tienen que haber 19 puntos. Tengo que tener 19 puntos, entonces ahí llevo 3, 6, 9, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Sí ven? Ahí están los 19 puntos. Ahora sí, tranquilamente pongo 3 puntos. Vamos a empezar la vuelta número 2. Voy a ver el patrón. Entonces el patrón me indica que haga, voy acá, miren, voy a subrayar para que ustedes noten, ya hice esta, ahora me toca esta. Hago 1, 2, 3 puntos grises y cuento la separación que vendría haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces son 17, no van a ser 19 puntos mostaza, sino 17. Entonces cierro ese último punto mostaza. Esto lo hice para que me terminara el diseño en una punta. Si yo no hago esto, al final me van a quedar dos, o sea, 2 puntos, y yo lo que necesito es que me quede en uno. O sea, el diseño es así, miren. Tiene que terminar en una puntica. Si yo no hago ese aumento ahí, solamente en esta sección, en esta parte de aquí, yo lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, pero debo hacer solo un aumento. Entonces, en realidad eran 181 puntos los que tenía que colocar yo al principio, pero no los puse. Quería asegurarme precisamente hice esto. Lo hice, ¿cómo se dice? Lo hice pensado, o sea, esto está pensado, ¿cierto? O sea, yo lo hice de aposta para poder explicarles ese detalle. Entonces tengo que hacer un aumento, ya lo hice, ¿cierto? Como lo pudieron ver ahora, hace un instante. Entonces eso era para completar los 19 puntos. Entonces acá empiezo el diseño, o la vuelta número 2 más bien, con 3 puntos. Miren, entonces hago, miren. Si ven, estoy ahí. Entonces ahora voy a tejer, voy a correr esto para acá para poder tener visibilidad. Ahora empiezo con 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Sí ven? 3 punticos grises, ahí están. Y simplemente hago 17 puntos de separación. 17 puntos de separación. 1, 2, 3. Entonces ahí ya empecé la vuelta número 2. Reviso que no se me vean los hilos, perfecto. Entonces este diseño va a quedar muy lindo porque me gusta, o sea, es un diseño bastante bonito.
Más adelante, cuando esté más avanzaditos, se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos llevo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos de separación. Nuevamente repito lo mismo, 3 puntos en color gris. Dejo 3 puntos en color gris. 1, 2, bueno, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, esto que acabamos de hacer acá lo vamos a repetir todo el tiempo hasta terminar la vuelta. Recuerden, 3 puntos, ¿cierto? Miren, 3 puntos. Nuevamente hago 17 puntos de separación con mostaza, que es la base de la mochila, de la mini mochila. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden, yo miro que no se me vean los hilos. Llevo 9 puntos. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16 y 17. Bueno, entonces nuevamente después de haber hecho los 17 puntos, ¿cierto? Vamos a repetir esto, o sea, 3 puntos grises. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el último diseño para yo seguir avanzando y vengo con ustedes para que ustedes vean cómo queda la segunda vuelta. Y ustedes simplemente se van a guiar del patrón, recuerden, se van a guiar del patrón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 puntos, 9, 10, 11, 11 y así sucesivamente vamos a repetir. Recuerden, la tercera vuelta, la segunda vuelta es 3 puntos, 3 puntos grises, 17 puntos mostaza, 3 puntos grises, 17 puntos mostaza, 3 grises, 17 puntos mostaza y así. Entonces voy a continuar y vengo con ustedes para que vean el resultado de esta segunda vuelta. Bueno, entonces como pueden darse cuenta, llegué al final de la vuelta repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? 3 puntos grises, como estoy ahí en este momento parado, y finalizo con 17 puntos en color mostaza. Esto lo repetí todo el tiempo alrededor de la mochila. Entonces ustedes simplemente van a continuar de la misma manera, guiándose del patrón. Acá está el patrón, de este patrón. Las puntaditas grises aquí, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a leer esto? Miren,
que el color de base es el mostaza, por lo tanto es lo que no está pintado. Este es el color de base. Ustedes pueden utilizar otros colores, obviamente, pero mi color de base es el mostaza, entonces lo que no está pintado es mostaza para mí. Y esto para mí es gris. Estas X, estas figuritas es el gris. Y ahí estoy formando la figurita. Estoy en la vuelta número 2 del patrón y ya voy a empezar la vuelta número 3. Y se las voy a explicar y ustedes ya simplemente se van a ir guiando del patrón, pero yo más adelante les voy a ir mostrando el avance. Les voy a ir mostrando el avance de esta mochila, obviamente. Entonces llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y vamos a empezar ahora la vuelta número 3 del patrón. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces la número 3 del patrón, miren. Entonces vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 puntos grises y voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces voy a poner con lápiz el número de puntadas en color mostaza y 5. Entonces vamos a empezar con 5 puntos en color gris. Bueno, entonces aquí estoy parado, miren, me paro ahí y simplemente hago 15 puntaditas en color gris. Perdón, 5. Recuerden que empezamos con 5. 1, 2, 3, 4 y todavía me falta una para las 5. Miren, 5, 15 puntaditas. Cierro ese último punto con el mostaza, miren, lo llevo para atrás y cierro con él y hago 15 puntaditas como me indica el patrón. No me estoy inventando nada, me estoy guiando es totalmente del patrón. Miren cómo va quedando ya la forma del cuerpo. Ya estoy levantando. Entonces son 15 puntaditas en color mostaza. Chicos, recuerden, estoy haciendo 5 puntadas en color gris, 15 puntadas en color mostaza y nuevamente repito lo mismo, 5 puntadas en color gris, 5 y 15 puntadas en color mostaza. Recuerden que van a continuar guiándose en del patrón, entonces yo voy a avanzar mucho más, o sea, yo ya voy a dejar hasta aquí el día de hoy, pero recuerden que ustedes simplemente ya colocamos el diseño y era lo más importante. Ahora ustedes se van guiando desde el patrón de la cuadrícula. Entonces nos vemos más adelante para explicarles yo hacer los ojales y la terminación, ¿cierto? Pero esto va a ser más adelante cuando yo ya haya avanzado el diseño de la mochila. Entonces yo voy a continuar, espero les haya gustado muchísimo. Miren, acá tengo 300 gramos en color mostaza y 150 en color gris. El color de base es el color que más se consume, en este caso el mostaza, por lo tanto tengo más cantidad. Pero ustedes pueden utilizar otros colores, esto siempre lo he dejado a gusto personal, solamente que la combinación a mí sí me gustó mucho, entonces continúen ustedes tejiendo su mochila. Ya les expliqué la base y les expliqué el levantamiento, que era lo más importante, colocar la colocación del diseño, que era lo más importante. Ahora entonces ustedes van a continuar, van a avanzar y nos vemos más adelante para ahora hacer los ojales. Entonces, por favor, si no están suscritos aún al canal, pueden hacerlo en este preciso momento. Suscríbete, comparta, comente, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.
Bien, como pueden ver, he avanzado, estoy en la vuelta número 5, entonces me voy al patrón de la vuelta número 5, a la parte del número 5 del patrón. 1, 2, 3, 4, 5, estoy justo acá, miren. Entonces, ¿qué hago? Miren, 4 puntos, bueno, voy a poner así el tejido, entonces llegando ahí voy a hacer, es simplemente guiarme del patrón. Entonces miren, justo ahí llego y hago 4 puntos en color gris. Recuerden que yo les dije a ustedes que iba a mostrar avances, pero es simplemente guiarme del patrón, no es más nada. Entonces hago 1, 1, 2, 2, 3, 4, una puntadita en color mostaza, y 4 puntaditas en color gris. Ahí. 1, 2, 3 y 4. Y la separación es de... A ver, la separación voy acá, miren. Entonces hice esto, 4 grises, un mostaza, 4 grises y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos mostaza. 11, bueno, entonces aquí en realidad son 13, miren, 13 puntos en color mostaza. Entonces ya hice la figurita y simplemente tejo 13 puntadas en color mostaza. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Son 11 puntos de separación en la vuelta número 5. Los voy a contar nuevamente para que ustedes tengan una referencia. 3, 6, 9, 10, 11. Perfecto. Entonces ustedes se van a guiar del patrón. Simplemente es guiarse del patrón. Este diseño es demasiado fácil. Quien lo necesite me lo hace saber, entonces yo se lo paso. Entonces, bueno, saben que yo les estoy mostrando avances de el